amigos, de nuevo una vez más en el diván de Louis Cypher. Hoy trataremos una de las comedias románticas más recordadas de la historia del cine, The Quiet Man, El hombre tranquilo, rodada por John Ford en 1951. John Ford, hijo de padres irlandeses de primera generación, nace en 1894 en el norteamericano estado de Maine. Fue bautizado como Sean Aloysius O'Finney y se le ha asimilado completamente en el mito cinematográfico estadounidense, de forma que su herencia irlandesa a veces no se reconoce. El hombre, que pronto se convertiría en sinónimo del público por su marcado apellido norteamericano, Ford, pasó la mayor parte de su temprana carrera en Hollywood, acumulando buena voluntad al convertir el producto de estudio en un esfuerzo por realizar proyectos más personales, nominalmente biográficos, con perspectivas comerciales menos inmediatas. Tras despegar rápidamente con dos obras estrechamente sostenidas a mediados de los años 30, The Informer, El delator, de 1935, y The Blood on the Stars, El arado y las estrellas, en 1936, pasaría bastante tiempo hasta que el director pudiera realizar su siguiente proyecto de verdadera pasión, una adaptación de una corta historia de Maurice Walsh titulada The Quiet Man, El hombre tranquilo, y lo haría en 1951. Tardaría 16 años en llegar finalmente a buen término. Sin embargo, la espera resultaría beneficiosa para el cineasta, quien tras salir de algunos de sus westerns más queridos como The Wagon Master y los tres que conformaban la historia o la trilogía sobre la caballería de los Estados Unidos, Fort Apache, She Wore a Yellow Ribbon y Río Grande, había madurado en medio del tiroteo un cineasta poco común, de gracia y profundidad romántica. John Ford admitía que había estudiado asiduamente a los irlandeses durante 40 años, que no sabía nada sobre ellos y que nunca había conocido a un irlandés con el que pudiera estar de acuerdo. Todo ello, aparentemente, no tiene ningún sentido, porque es obvio que para rodar el film The Quiet Man tuvo que viajar a la Isla Esmeralda con algunos de sus veteranos colaboradores. Posteriormente reclutó a algunos incondicionales del Abbey Theatre, antes de encender las cámaras Technicolor, para rodar una historia emocionante y de paisaje verde y húmedo que representaba esa imagen tan cariñosa del lugar. Es indudable que el director y su escenógrafo y guionista habitual Frank Nugent utilizaron la historia de Maurice Walsh para llegar a un diálogo que es tan melodioso como la canción de una alondra y se divierten mucho con ello. John Ford esperaba adaptar la historia del Saturday Evening Post del mencionado Maurice Walsh como una producción independiente en 1937, antes de que los problemas de financiación frustraran sus planes. Eso le decidió a hacer del rodaje en 1951 una ocasión especial después de firmar el desalentador documental de guerra This is Korea. Al volver a la comunidad que había visitado con frecuencia cuando era niño, Ford se permitió su nostálgico sentido del regreso al hogar, encontrando trabajo incluso para los hijos de John Wayne, los hermanos de Maureen O'Hara y el hijo de Victor Malaglen como asistente de dirección, así como a su propia descendencia y hermano Francis, quien estaba haciendo la penúltima aparición en las películas del propio John Ford. Incluso los hermanos Barry Fitzgerald y Arthur Shields se reunieron con viejos amigos del Abbey Theatre. Pero aunque muchos críticos la eligieron como una encantadora porción de fantasía caprichosa irlandesa, The Quiet Man, El hombre tranquilo, representó una inversión del claro mensaje social de How Green Was My Valley, que verde era mi valle. Ciertamente había un montón de bravura varonil familiar desde las secuencias de la trilogía sobre la caballería de Ford, y así la secuencia de la pelea entre Wayne y McLaglen, atronando a través de la aldea, permaneció entre sus escenas más recordadas. Sin embargo, había una sensación real de la salvaje simplicidad de la vida en el condado impecunioso, y aunque los problemas de la década de 1920 fueron minimizados, las tensiones entre las diferentes agrupaciones sociales y religiosas aún se mantenían bajo la superficie en las portentosas imágenes en Technicolor de los oscarizados Winton Hodge y Archie Stroud. Ford también expuso la represión hipócrita impuesta por la Iglesia Católica, pero guardó su ira especial por la brutalidad apenas reprimida de Sean Thornton, que no solo le hizo matar a un hombre en el ring, sino que también inspiró su actitud chauvinista hacia Mary Kate. No en vano, tal grosería también tenía la intención de simbolizar la insensibilidad estadounidense a las costumbres y prácticas locales, ya que se animó a su autodenominada tarea de vigilar el mundo. Frente a tener que interpretar a un títere para un elenco de ladrones de escenas nacidos de manera natural, Wayne siempre contó con esa muestra de incivilidad emocional y cultural entre sus tareas más difíciles. Sin embargo, fue ignorado por la Academia, mientras el realizador de Maine recibía su cuarto y último premio al mejor director.
No es una historia complicada lo que se cuenta, es meramente la historia de Sean Thornton, que nació en Innisfree, fue a Pittsburgh, donde se convirtió en una mano de molino de acero y un luchador premiado, y donde mató a un hombre en un combate de boxeo, una casualidad que lo llevó de regreso a su hogar de nacimiento, buscando paz mental y tranquilidad. Así, con la esperanza de comprar la cabaña donde nació, también pretendida por su futuro cuñado, llega en el tren, un tren que siempre llega 2 o 3 horas tarde, una suave mañana de primavera. A partir de aquí deberá enfrentarse a la más linda muchacha del condado y a Will Danaher, su hermano terrateniente, un escudero frustrado en su cortejo de la rica viuda Elaine. Es obvio que nuestro héroe se enamorará de Mary Kate y que el susodicho Danaher se interpondrá en el camino. Pero a través de los buenos oficios de un astuto agente matrimonial, el sacerdote, el vicario y la gente del pueblo, ansiosos de ver caer a Will, el protagonista acabará por llevarse a la novia. Sin embargo, este no es un buen romance, no es el punto que Ford y compañía están tratando de hacer. Sean no está familiarizado con las costumbres irlandesas que requieren que una joven llegue hasta un hombre con una dote. Y obviamente, un hombre que no luchará por la dote de su esposa no es un hombre en absoluto. Ese uso acentuado y cómico del maestro Ford de esas costumbres en su película son las que otorgan su verdadera esencia al film. El cortejo de la pareja bajo la atenta mirada del casamentero es una comedia baja pero encantadora. La escena en la que Mary Kate intenta verter sus problemas en el oído del padre Lonergan, que acaba de enganchar el salmón que ha estado tratando de pescar durante años, es explosivamente divertida, y la lucha culminante entre Sean y su musculoso cuñado es cursi pero tan larga y completamente satisfactoria como cualquier Donnybrook que se haya proyectado. Todo una feria. El hecho de que todo el pueblo esté apostando sobre quién será el vencedor con tiempo para un par de pintas en el pub de Pyhogan le da un encanto nativo, al igual que la amistad familiar que sigue a la batalla. Esta extravagante comedia irlandesa esconde algunas ironías duras en su recreación brumosa y nostálgica del sueño de un exiliado, pero el tema de la ilusión realidad que subyace en el regreso del boxeador inmigrante, interpretado por John Wayne, llegado de Estados Unidos al condado de Galway, y que se involucra en un cortejo de domesticación de una Maureen O'Hara de pelo en llamas y un maratón de feria con su truculento y reprimido hermano McLaglen, prontamente le lleva a una inmersión escénica dentro de una comunidad vibrante de carismáticos irlandeses. Ford lo describiría gnósticamente como la imagen más sexy jamás hecha. Con excelentes efectos visuales de verdes prados, campos labrados y arroyos de la aldea de Cong del condado de May, así como otras áreas de Eire, y dado el sentimentalismo del realizador, adorna la escena y la historia con suficientes aires para hacer que incluso un tenor lleno de poder alcance el do mayor. El tema The Wild Colonial Boy debería hacer que los ojos de los hombres más duros se empañen, y Gateway Bay y The Young May Moon también deberían alegrar el corazón. El director había creado un grupo estable de actores con raíces tan lejanas que resultaría esencial para preservar el matiz cultural de la historia, salvo John Wayne, quien en ese momento era un icono y formaba un paquete con Ford. Por supuesto, John Ford no filmó The Quiet Man en Irlanda en su totalidad, pero su elenco actúa como si nunca hubiera estado en ningún otro lugar. John Wayne es un hombre tranquilo que se convierte en un ciudadano iracundo que arrastra a su esposa a través de los verdes y húmedos campos para demostrar su amor. Maureen O'Hara es hermosa como su amor de cabello rojizo y con un temperamento ardiente que combina con sus trenzas. Un sublime Barry Fitzgerald está excelente como el corredor de apuestas y bromista constante que tiene la garganta siempre seca. Victor Malaglen, estupendo y efectivo como el fuerte hermano mayor de cabeza porcina, mientras Arthur Shields como el vicario, Warbone como el padre Lonergan, Mildred Natwick como la viuda Elaine y todos los actores del Abbey Theatre encajan perfectamente en la historia como una mano agarrando un vaso. Desde Ford hasta el último de los participantes en el elenco están enamorados de Irlanda, eso se nota, y nos regalan una pieza inolvidable del séptimo arte. En un acontecimiento poco común para la época, la acción exterior de la cinta se filmaría en exteriores en Irlanda, siendo la primera producción de Hollywood en viajar a la verde isla. En The Quiet Man encontramos a un Ford refinando muchas de las preocupaciones temáticas que le habían interesado durante la última década, incluso el intento de un hombre por reconciliarse con un pasado violento y la consecuente búsqueda del amor frente a la posición social y personal. Un hombre que regresa a su Innisfree natal con la esperanza de recuperar la granja familiar de su juventud, pero que pronto se enfrentará a unas luchas individuales, ligadas en parte a su comportamiento estadounidense asimilado, que debe enfrentarse de cara a su ascendencia, ahora transformadas en grandes dramas domésticos de naturaleza romántica y masculina.
Esta comedia fanática y sentimental de Ford, ambientada en el campo irlandés y tras las vistas panorámicas y áridas que el realizador había convertido en una firma visual durante las décadas anteriores, se trasladan aquí a la exuberante extensión rural de la tierra natal de sus antepasados, a todas las colinas ondulantes y a los majestuosos horizontes, y es tanto una aventura antropológica como una rapsodia romántica, profundamente enredada, más allá de lo esperado, en las costumbres locales, incluidos los ritos formalizados del cortejo. De hecho, el protagonista descubre que la tradición llega hasta el lecho conyugal, ya que la segunda mitad de la película gira en torno a la consumación del matrimonio y la violenta batalla por el honor familiar del que depende. Ford dispara en su escala típicamente épica pero íntima, alternando entre la acción panorámica filmada en exteriores in situ y los encuentros en primer plano, mayoritariamente rodados en el set de Hollywood, enfrentando a sus actores entre sí en cuadros estrechos, provocando una física proximidad, tan a menudo como bailan casualmente uno alrededor del otro entre enfrentamientos verbales de combate. Cuando Mary-Kate comienza a entretener los avances románticos de Thornton y finalmente se enamora de sus encantos en conflicto, John Ford afloja su control sobre el drama, permitiendo que la corriente cómica que había surgido esporádicamente finalmente subvierta los impulsos apasionados de los personajes. El clímax de la película, con esa larga pelea a puñetazos hilarantemente exagerada entre Wayne y McLaglen, suavizan la gravedad del drama, mientras aviva el espíritu romántico de la búsqueda personal de Thornton. Diseñada como una reminiscencia por el casamentero y conductor de la alcaldesa del pueblo, un brillante Barry Fitzgerald, es una balada lírica larga, en verdor espléndido y caras teatrales caprichosas, así como la conciencia y la voluntad de hierro que ocultan. El director de Maine, un narrador de historias casi sin esfuerzo, factura simplemente un triunfo de la estrategia de composición coordinada por el color y la lente, dejando una de las destilaciones más puras de la diversa naturaleza artística de este carismático cineasta. El ganador del Oscar en 1952, el cuarto, realiza un homenaje a Irlanda que existe solo en la imaginación de compositores y poetas como Ford, un lugar de hadas donde la gente realmente da fe y mendiga. Un film maravilloso con un maravilloso reparto encabezado por el impagable Barry Fitzgerald como el ayudante Pishish o duendecillo de un Wayne que responde a todas las demandas del carácter vigoroso y físico bajo la dirección de John Ford. Esta película conforma un robusto drama romántico para convertirse en el milagro del cine eterno, inabarcable, gracias a un cineasta que acaricia sus imágenes, que ama a sus personajes y convierte la magia del cine en la vida misma. Y de esta forma finalizamos la sesión de hoy en el diván de Louis Cypher en una nueva colaboración para el grupo Sol Media y quedamos a la espera de próximas visitas. Como siempre, solo desearos buen cine y mucha suerte.